La siguiente práctica, titulada Términos de cocción de la carne, tiene como finalidad determinar las características sensoriales de la carne a partir de su preparación, teniendo en cuenta el corte y el término de cocción utilizados. Para ello fue necesario conocer la preparación de las carnes rojas mediante la aplicación de calor seco y así obtener distintos términos de cocción. Igualmente, es pertinente entender la relación tiempo-temperatura y su importancia en este proceso. Asimismo, es preciso analizar las distintas reacciones bioquímicas que ocurren durante la cocción de la carne. Los distintos términos de cocción están clasificados de la siguiente manera: rojo inglés, término medio, término 3/4 y término bien cocido. Hay que tener en cuenta que principalmente a partir de la relación tiempo-temperatura resultan los distintos términos. En este momento tenemos ya nuestras porciones de carne. Vamos a proceder a pesarlas. Esta es la carne que vamos a utilizar para la cocción de rojo inglés. Procedimiento, vamos a pesar la carne que vamos a utilizar para el término medio. Bueno, ahora vamos a proceder a cocinar nuestra carne a término medio. A cocinar nuestra carne, esta ya es término bien cocido. Esta carne la vamos a cocinar 5 minutos de cada lado. Luego de terminar el proceso de cocción, a cada porción de carne se le determinó la temperatura, el peso final y el peso en mililitros del exudado. Durante todo el procedimiento se recogió la información referente al peso inicial y al peso final para así poder hallar el rendimiento. Dicho rendimiento se determinó de la siguiente manera: el peso final sobre el peso inicial multiplicado por 100. En el análisis sensorial podemos percibir que a medida que las porciones de carne son sometidas a un proceso de cocción cada vez más prolongado, las características de estas van variando. Por ejemplo, en el rojo inglés se obtuvo un color rojo y en el término bien cocido este se fue oscureciendo. El olor se volvió más intenso en el término bien cocido. El sabor fue agradable, a excepción del término medio y 3/4 que fue insípido. La textura se fue volviendo cada vez más dura en el término bien cocido y en el término de 3/4, y la jugosidad se fue perdiendo. Cuestionario. Primer punto, flujograma, términos de cocción. Primero, determinar peso inicial de las porciones de carne mientras se calienta el sartén a fuego medio con una pequeña porción de aceite de girasol. Segundo, cocer. Realizar la cocción de las porciones de carne con las siguientes indicaciones. Término rojo inglés, 2 minutos 15 segundos por cada lado. Término medio, 3 minutos por cada lado. Término 3/4, 4 minutos por cada lado. Término bien cocido, 5 minutos por cada lado. Tercero, realizar las siguientes pruebas para determinar: medir la temperatura interna, medir el volumen de exudado, observar los colores obtenidos en cada término de cocción y por último realizar el análisis sensorial. Segundo punto, rendimiento de los términos de cocción. Para obtener el rendimiento en cada término, se aplica la fórmula de rendimiento, la cual nos dice que debemos dividir el peso final sobre el peso inicial y multiplicarlo por 100. De esta forma tenemos que en el término rojo inglés, 104 entre 122 por 100 nos da como resultado 85,245%. Para el término medio,
85 entre 100% igual a 85%. Para el término 3/4, 96 entre 112% igual a 85,714%. Y para el término bien cocido, 86 entre 107% igual a 80,373%. Estos datos los ubicamos en la siguiente tabla. Tercer punto, análisis sensorial. Después de realizar el análisis sensorial para cada término de cocción, se procedió a determinar cómo es el color, el olor, el sabor, la textura y la jugosidad de cada término de cocción, lo cual fue expresado en la siguiente tabla. Cuarto punto, transformaciones de las proteínas. Los términos de cocción de la carne son diferenciados claramente por su color, que van desde el rojo intenso hasta el marrón o gris, indicando que el primero está menos hecho, por lo tanto es más jugoso debido a la menor exposición al calor y por ello conserva más cantidad de proteínas y la mayor cantidad de sus jugos, como la hemoglobina, mioglobina y agua, siendo estos los que otorgan el color de la carne. A medida que se prolonga la exposición al calor, la carne se va tornando más oscura y de igual forma más seca. Esta exposición al calor provoca que las proteínas de la carne se desnaturalicen, por lo cual cambia o varía la estructura espacial de las proteínas o de la cadena de aminoácidos que lo conforman. Al producirse la desnaturalización proteica, cambia su forma original y la forma en que se encuentra plegada, trayendo como consecuencia un defecto en su funcionalidad biológica. Es esto lo que ocasiona los cambios en el color, sabor, textura y olor de la carne. Quinto punto, temperatura y apariencia. Para el término rojo inglés, la temperatura encontrada fue de 38 grados Celsius, pero hay que destacar que esta fue medida pasados los 2 minutos de haber sido retirada del fuego. En cuanto a la apariencia, no fue la esperada. Para el término medio, la temperatura encontrada fue de 56,8 grados Celsius, por debajo de lo esperado, que era 63 grados Celsius. La apariencia estuvo cerca de lo esperado. Para el término 3/4, la temperatura encontrada fue de 61,5 grados Celsius, por debajo de lo esperado, 71 grados Celsius. La apariencia cumplió con lo esperado. Para el término bien cocido, la temperatura encontrada fue de 66,8 grados Celsius, por debajo de lo esperado, que era 77 grados Celsius. La apariencia cumplió con lo esperado. Sexto punto, comparación de rendimientos. Los rendimientos en cada término de cocción estuvieron relativamente próximos entre sí, siendo de 85,245% para el término rojo inglés, 85% para el término medio, 85,714% para el término 3/4 y de 80,373% para el término bien cocido. Hay que destacar que existieron factores que pudieron influenciar en que el rendimiento no fuera el esperado. Séptimo punto, líquido perdido. Los líquidos perdidos en el exudado de la carne variaron según el término de cocción, siendo de 3 mililitros para el término rojo inglés, 9 mililitros para el término 3/4 y 6 mililitros para el término bien cocido. Para el término medio, este no fue determinado. Octavo punto, cambios bioquímicos. A medida que se prolongan los tiempos de cocción de las porciones de carne, es notable cómo las proteínas, vitaminas y minerales se van perdiendo con el exudado. Las proteínas se desnaturalizan y esto se evidencia por los cambios en la textura, color, sabor de la carne. En esta práctica se logró conocer la preparación de las carnes rojas mediante la aplicación de calor en seco, todo esto con el fin de
de conocer los distintos términos de cocción. También se pudo conocer la relación y la importancia del binomio tiempo-temperatura durante el proceso de cocción de la carne. También pudimos analizar las reacciones bioquímicas que ocurren durante este proceso.